Hola a todos, bienvenidos a esta sesión académica extraordinaria de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Esta ocasión tenemos un tema fascinante: hemoglobinuria paroxística nocturna, diagnóstico oportuno y terapias dirigidas en evolución. Es una enfermedad que por mucho tiempo lo habíamos dejado un poco olvidado, pero ahora con las nuevas terapias tenemos mucho que ofrecer a nuestros pacientes. Y sigue siendo aún el diagnóstico oportuno una tarea que debemos trabajar en ella, porque si bien es cierto, el diagnóstico es relativamente fácil, aún tenemos mucho tiempo para que un paciente, sobre todo de primer nivel, piense en HPN antes de hacer un diagnóstico certero. Como ven, una sesión extraordinaria, una muy buena sesión, y para ello nos acompañan eh, la doctora Elia, que ha trabajado ya mucho tiempo en esto. También tenemos a la doctora Valentina, que nos acompaña también. Y voy a dejar todo también a la doctora Andrea López, que va a coordinar en esta ocasión la sesión. Muchas gracias a AstraZeneca por el apoyo irrestricto a esta sesión. Y bueno, doy pie a las doctoras para que comiencen con esta sesión. Bienvenidos. Esta sesión de una enfermedad que, si bien es rara, también es muy fascinante, como lo comentó el doctor Efraín Montaño, y es hemoglobinuria paroxística nocturna, diagnóstico oportuno y terapias dirigidas en evolución. Y antes de comenzar, no olvidemos los próximos eventos de la Asociación Mexicana de la Hematología, que ofrece para este 4 de marzo la sesión ordinaria de citopenias clonales y síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo a las 7 de la tarde. El día 11 de marzo, enfermedad hemolítica del recién nacido como sesión extraordinaria. El día 14 de marzo tenemos una sesión que todavía no podemos revelar, pero en los próximos días sabremos al respecto. El 25 de marzo tenemos la sesión extraordinaria de trombosis en situaciones especiales, igualmente a las 7 de la tarde. Y tampoco olviden inscribirse al curso de hematología basada en evidencia, que se encuentra 100% en línea, con más de 50 presentaciones impartidas por hematólogos especialistas en cada área. Este curso se da en 4 sábados, con casos clínicos interactivos en vivo, con expertos invitados, aparte de las 50 presentaciones impartidas. Y son 4 módulos: hematología clásica, neoplásica, transfusión y trasplante, y hemostasia y trombosis. Se va a encontrar disponible durante 3 meses y tiene valor curricular. Entonces, para que no olviden inscribirse. Y también agradecemos todos el apoyo a AstraZeneca para esta sesión. Y vamos a comenzar primero con la doctora Elia Excel Apodaca Chávez, una compañera excelente, quien es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Realizó su especialidad en medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, la subespecialidad en hematología en el mismo instituto, y tiene una maestría en ciencias médicas en el mismo instituto, y es adscrita en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, encargada de la clínica de fallas medulares desde marzo del 2019 hasta la actualidad. Como ven, ya tiene muchos años de experiencia en esta clínica. Y bueno, también tenemos en el siguiente bloque las terapias dirigidas de hemoglobinuria paroxística nocturna, con la doctora Valentina Daniela Goldschmidt Plate, quien es médico hematólogo egresada de la Universidad de Chile desde el 2021, jefa de servicio de hemato-oncología en el Hospital Prade Hurtado desde el 2025, y especialista en hematología en la Fundación Arturo López Pérez. Y en este centro, al igual que la doctora Goldsmith, pues tienen gran interés por la docencia e investigación en medicina en general y sobre todo en hematología. Ella tiene
un diploma en capacitación en docencia, ética aplicada a la atención de salud, medicina familiar y medicina basada en la evidencia. Y además ha realizado diferentes publicaciones respecto a casos clínicos hematológicos. Entonces, vamos a comenzar con la doctora Elia, pero antes no olviden que al finalizar la sesión tienen que descargar su constancia, ya que la asociación no conserva ni resguarda las constancias, así que por favor descarguen su constancia al final y también al final tendremos una encuesta de calidad para que la puedan responder. Y pues muchas gracias y empezamos con la primera presentación. Gracias por la invitación y pues vamos a hablar acerca del primer tema que me pidieron que abordáramos acerca del diagnóstico oportuno en hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, para enfocarnos en esto, los puntos que quiero desarrollar a lo largo de esta presentación es primero la sospecha clínica, que creo que es una parte fundamental para poder establecer o mandar hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Los criterios que debemos de recordar de citometría de flujo, los criterios diagnósticos que ya existen desde hace varios años, pero que vale la pena refrescar. Y el último punto que me parece bastante interesante porque creo que es diferente de acuerdo a los países, es los retos en la práctica clínica. Entonces, para poder empezar con el primer punto de la sospecha clínica, quiero hablar acerca un poco de la historia de hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Por qué? Porque justamente el descubrimiento de esta enfermedad, la verdad, cuando lees algunos artículos de historia en HPN son muy relevantes debido a que por primera vez en 1882 el doctor Paul descubrió o describió a esta enfermedad justamente con la parte clínica y fue poco a poco a lo largo de los años cómo se fueron detectando los defectos de la misma hasta que actualmente podemos descifrar un poco mejor la complejidad espectacular de esta patología. En 1911 el doctor Vandenberg descubrió que el defecto era en los eritrocitos, a diferencia de otro tipo de hemoglobinurias como la hemoglobinuria de la marcha, la hemoglobinuria fría. Decía, no, es que aquí el defecto está en el eritrocito y es por eso que se llega a destruir. Y no fue hasta 1939 por el doctor Thomas Hams que descubre la primera prueba diagnóstica que se utilizó por más de 50 años. Posteriormente, un hito para la inmunología, el doctor Pillemer en 1959 descubre como parte fundamental del complemento a la vía alternativa, que tardó varios años para que pudieran creerle que esta vía existía y que sabemos que juega un papel muy importante en la fisiopatología de esta enfermedad. Y posteriormente el maestro Lusato, que pues vivió, creció con la hemoglobinuria paroxística nocturna en 1970, describe a esta patología como un mosaico clonal. ¿Qué quiere decir? Pues no todas las células van a tener la presencia de esa mutación, incluso pueden existir en un 25% de los pacientes más de una mutación. Y esto es lo que permite también ese mosaicismo que eventualmente la enfermedad se pueda desarrollar, sobre todo por la presencia de una selección inmune. Posteriormente se describen los reguladores del complemento y en 1985, o sea, no hace mucho tiempo, más o menos unos 41 años, se descubren los reguladores de membrana del complemento unidos a GPI, como son CD55 y CD59. Y fíjense, vamos desde la parte clínica hasta la parte celular, la parte molecular, y en 1993, no hace mucho, el doctor Kinoshita es cuando ya se dice cuál es aquel gen que está alterado en esta enfermedad. Entonces, definitivamente todo empezó en esta enfermedad rara de la parte clínica. Es por eso que para poder hacer un diagnóstico oportuno, pues tenemos que partir justamente de los síntomas que tienen estos pacientes, de la parte de laboratorio, que esto va a ser algo muy relevante por algo que les voy a mostrar más adelante, para poder sospechar esta enfermedad y no esperar a que los pacientes lleguen con los grandes desenlaces de la misma, que son los que tienen grandes implicaciones en cuanto a mortalidad, como son trombosis y lesión renal. Entonces, vamos a empezar primero por la parte de los síntomas, que donde tenemos la mayor evidencia de cuáles son las manifestaciones de estos pacientes, yo considero que son dos grandes registros. El registro internacional de hemoglobinuria paroxística nocturna, descrito por primera vez en el 2014 y el seguimiento en el 2020, y el registro de los coreanos, porque la ventaja que tiene ese registro de los coreanos es que los pacientes se encuentran sin tratamiento y entonces nos da mucha información.
Esta diapositiva está hecha con base en esos dos registros, donde nosotros podemos ver que la mediana de edad a la que se diagnostican la mayor parte de los pacientes es a los 37 años, aunque el rango puede ser ampliamente variable, desde los 8 a los 88 años de edad. En cuanto a sexo, vamos a ver que es muy parecido entre mujeres y hombres, aunque hay algunas series donde es un poco mayor la proporción de mujeres que llegan a presentar hemoglobinuria paroxística nocturna, a diferencia de los hombres. Algo muy relevante para sospechar esta enfermedad es el antecedente de anemia aplásica, porque puede estar hasta en el 42% de los casos. SMD en un menor porcentaje, y aquí en negrita les pongo el porcentaje de pacientes que, sobre todo en el registro coreano, se presentaban al momento del diagnóstico como una HPN con falla medular, que este porcentaje es muy alto, pero es básicamente por cómo definían ellos HPN con falla medular, que incluían tanto a la HPN con falla medular como a la HPN subclínica, que podemos llamarla también como una anemia plástica con una clona de HPN positiva. Y es por eso que el porcentaje les sale tan alto, porque no utilizaron la clasificación que conocemos de Parker. Y en el cuadro de color rosa podemos observar de estos dos grandes registros las manifestaciones más características de la enfermedad. La más frecuente sigue siendo fatiga, posteriormente la hemoglobinuria, aunque la hemoglobinuria es una manifestación que también se puede presentar en este porcentaje a lo largo de la evolución de la enfermedad, porque se describe en alguno de estos registros que solo el 25% es al momento del diagnóstico de la misma. Y les marco aquí en negritas las famosas D, a lo mejor para acordarnos de ese tipo de manifestaciones, como son la disnea, el dolor abdominal, el dolor torácico, la disfunción eréctil y la disfagia, que son justamente estas manifestaciones que se dan por la distonía que se presenta en esta enfermedad, y que ponerlo como la 5D pues nos puede hacer recordar que estos pacientes lo van a presentar. Y algo bien relevante es que lo tenemos que preguntar, porque a veces el paciente no lo va a decir si en ese momento no tiene esos síntomas. Acuérdense que estos momentos pues van a incrementar cuando tenemos la presencia de un paroxismo. Y justo en el registro internacional evaluaron que este tipo de síntomas correlacionaban con los niveles de DHL. ¿Y cuáles eran aquellos síntomas que fueron estadísticamente significativos en esta correlación? Pues justamente los que tienen que ver con distonía, como disnea, la hemoglobinuria, los que tienen que ver con la presencia de hemólisis, la ictericia, la disfunción eréctil, que tenían una tendencia a ser más clínicamente significativos. Dentro de las manifestaciones que nos gustaría no encontrar, sino más bien identificar al paciente desde antes, pero que definitivamente nos deben de hacer sospechar de esta enfermedad, es la trombosis. Y justamente algo más actualizado de trombosis lo presentaron en un estudio de 7 hospitales en Italia, donde podemos observar que lo más frecuente, como se había descrito en series anteriores y también en el registro, son las trombosis venosas en un 89.3%, las arteriales en un 8.9% y de las dos en un porcentaje muy bajito de 1.8%. Pero en cuanto a localización, pues observamos que es muy parecido a lo que sabemos, síndrome de Budd-Chiari en 37.5%, es decir, trombosis a nivel abdominal en sitios inusuales nos deben de hacer ir a buscar a que el paciente tenga HPN, sobre todo si tiene la presencia de hemólisis. Y justo la trombosis arterial es algo que a raíz del 2020 en el seguimiento del registro internacional llamó mucho la atención, porque separaron a los pacientes en dos grupos, aquellos que presentaban eventos tromboembólicos, ¿no? Y evaluaron la proporción de acuerdo al tamaño de la clona, pero también aquellos que presentan los famosos MAVES, que cada vez se vuelven en un desenlace que se busca más importante en los resultados de los estudios de los inhibidores en los ensayos clínicos. ¿Cómo definieron MAVES? Todos aquellos eventos arteriales que no tuvieran que ver ni con diabetes ni con un evento traumático. Y vean, la proporción incluso era mayor que la que se presentaban de eventos tromboembólicos. Esto tiene todo el sentido, porque utilizaban en algunos pacientes anticoagulante, pero jamás se utilizaba antiagregante. Y esto hace que surja la duda, sobre todo en países como los de nosotros, donde no tenemos un acceso a inhibidores, si valdrá la pena poner algún antiagregante en este grupo de pacientes. Va a ser algo que no vamos a poder responder, porque no va a existir un ensayo clínico para esto, y menos a raíz de los grandes resultados que tenemos con el uso de los inhibidores actualmente del complemento. Otra de las manifestaciones que nos puede hacer sospechar es la lesión renal. ¿Y cuál es la proporción con la que se presentan en los registros? En el coreano 15%, en el registro internacional 17%, lesión renal aguda, pero lesión renal crónica en un 8.6%.
Para confirmar si esa lesión renal con la que llega el paciente es asociada a una nefropatía por pigmentos, se podría hacer una resonancia magnética, donde vamos a encontrar una disminución de la intensidad en la corteza renal, o bien una biopsia, ¿no? Que generalmente es algo que no hacemos, pero es lo que podríamos llegar a hacer para confirmar el diagnóstico. Ahora les traigo unos resultados, que estos son resultados de los 136 pacientes que nosotros con varios centros tenemos analizados del país, donde podemos observar que la lesión renal aguda es mucho más frecuente, en un 34.5%. La preguntamos dentro de nuestro análisis antes del diagnóstico en un 46.8% y posterior al diagnóstico en un 56.19%. Pero este porcentaje que ven aquí de daño a enfermedad renal crónica llama la atención, porque si observan la diapositiva pasada, el porcentaje es mucho mayor, de un 20.6% que cumplían con esta definición de acuerdo a Cadigo del 2012. Y de estos pacientes, 14 de ellos requerían terapia sustitutiva y la mayoría tenían clonas mayores al 50% y DHL mayor a 1.5 veces el límite normal superior. Situación que llama la atención y que probablemente nos haga ir a analizar más a fondo a este tipo de pacientes, de saber por qué nuestros pacientes presentan mayor lesión renal, a lo mejor porque nos enfrentamos también a que tenemos menor acceso a tratamiento, a diferencia del registro internacional que un 25, un 30% de los pacientes sí recibían tratamiento a tiempo, y sabemos que es mucho más probable que un paciente presente una enfermedad renal, pues si no recibe una terapia y si tiene varios episodios de lesión renal aguda, como puede llegar a ocurrir con este grupo de pacientes. Otra de las situaciones que nos puede hacer sospechar, como decíamos ahorita, es la anemia aplásica. ¿Por qué? Porque existe una gran asociación y se sabe en diferentes estudios, como lo podemos ver en esta tabla, que más o menos el 48.8% de los pacientes que tienen hemoglobinuria paroxística nocturna van a ir precedidos de la anemia aplásica. Se sabe que esos pacientes que tienen hemoglobinuria paroxística nocturna, si tú los trasplantas y no utilizas terapia inmunosupresora, tienen mayor riesgo de recaer o de tener una falla al injerto, y entonces necesitan un acondicionamiento más parecido al de anemia aplásica, justamente por la asociación tan estrecha que hay desde el punto de vista fisiopatológico con estas dos entidades. Y también hay estudios en ratoncitos donde hay mutación de PIGA, pero si a esta mutación de PIGA no se les somete a una selección inmune por estos linfocitos T, no llegan a desarrollar la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, el antecedente de falla medular pues es algo fundamental para que también se pueda establecer la sospecha de esta enfermedad. Y esas son las partes clínicas más relevantes para sospechar de HPN, que gustaría, como se los dije ahorita, que fuera con las distonías o con la primera diapositiva suficiente antes de que el paciente llegue a tener los grandes desenlaces de la enfermedad. Y entonces hay que ver desde el punto de vista del laboratorio con qué me voy a encontrar para sospechar de un paciente que tiene HPN. Y eso es algo muy bonito, porque podemos tener dos tipos de biometrías hemáticas que van a depender justamente de la reserva medular de estos pacientes debido a la asociación que tienen con la falla medular, como lo mencionábamos. La biometría hemática que vemos en la parte superior es una clásica biometría hemática de un paciente que tiene una anemia macrocítica que va a ser regenerativa con un perfil de hemólisis claro, un frutis de sangre periférica sin esquistocitos y un CUMS negativo. Pero la de abajo es el que tiene este componente de falla medular, que a lo mejor las plaquetas pueden estar ligeramente bajas, neutropenia, ¿no? O los reticulocitos altos, pero no tan altos como lo esperaríamos para el grado de hemólisis. Y es justamente cuando puedes llegar a sospechar antes de mandar a hacer la clona en que el paciente pudiera tener una hemoglobinuria paroxística nocturna. Cuando ves esto en los laboratorios es muy relevante, porque hay que interrogar al paciente porque tienen hemólisis continua, y esto es lo que hace que muchos pacientes no se quejen de síntomas, y entonces que solamente una tercera parte de ellos reporten algo clínico porque no se les interrogó, y el 83% se puedan identificar si somos muy acuciosos en los estudios de laboratorio. Entonces, en estos pacientes en los que tengo estas características laboratoriales, tendría que interrogar la presencia de paroxismos. ¿Qué quiere decir? Esas hemólisis de brecha que llegan a presentar estos pacientes, estén sin tratamiento, también lo van a hacer. ¿Por qué? Porque si son sometidos a una infección, a una inflamación o a una cirugía, pues los síntomas de distonía y de hemoglobinuria definitivamente son síntomas que vamos a presentar en una mayor medida, pero que si nosotros no los preguntamos, en serio el paciente, y menos dependiendo del nivel socioeconómico, muchas veces el paciente no lo va a reportar.
Entonces, esta es la manera en la que nosotros podemos hacer de forma oportuna, como bien dijo Efren, el diagnóstico de estos pacientes y no esperarnos a la trombosis y a la lesión renal. ¿Y por qué no esperarnos a esto? Es importante, y para poder ver la relevancia de esto, les traje la información más relevante del registro coreano, que les digo que a mí me gusta mucho porque son pacientes sin tratamiento, y entonces evaluaron cuáles eran aquellas variables que impactaban en mortalidad. Y una de ellas era la DHL, que es justamente junto con el registro internacional de donde sale el punto de corte de DHL de 1.5 veces el límite normal superior, porque predijo mejor mortalidad que puntos arriba de 3 veces o arriba de 5 veces. Y si lo vemos a través de una regresión logística, fue también el que fue significativo desde el punto de vista estadístico, incrementando la mortalidad hasta 5 veces más. Al momento de que hicieron el análisis univariado, observamos que impactaban en la mortalidad de estos pacientes no tratados, trombosis, falla renal, citopenias, que es justo de lo que acabamos de hablar, la DHL, dolor abdominal, dolor torácico, disnea, y vean que la clona luego a veces nos preocupa mucho, no digo que no es importante, obviamente es parte del diagnóstico, pero no tuvo un impacto en la mortalidad. Al momento de que hicieron el análisis multivariado, lo que se quedó, ¿qué creen que fue? Justo lo que mencionábamos, trombosis y la enfermedad renal son los pacientes que van a tener una mayor probabilidad de morir cuando ya tienen estos grandes desenlaces. Y bueno, la evolución clonal, que eso definitivamente con tratamiento, sin tratamiento, no lo vamos a poder cambiar. Si esto lo vemos desde el punto de vista de curvas y Kaplan y Meyer, me parece interesante que puedan observar, porque en el registro coreano lo que hacen es comparar a esta población de pacientes con HPN, que no tiene el desenlace, pero con la población general, porque tienen una muy buena base, de acuerdo a edad y de acuerdo a género. Y vean, aquellos pacientes con HPN que tenían trombosis se morían más que los pacientes con HPN sin trombosis y la población en general. Si vemos en cuanto a citopenias, también les va peor comparado con aquellos que no tienen citopenias y con la población normal. Misma historia con la enfermedad renal. Pacientes con enfermedad renal mueren más, a diferencia de los que no lo tienen, y pacientes con DHL con niveles mayor a 1.5 veces el límite normal superior, vamos a ver que también van a tener una mayor mortalidad. Y entonces les muestro aquí un caso clínico de una paciente que tenemos en el hospital que justo nos llegó de 60 años de edad, historia de diabetes, con fatiga, con fiebre, dolor torácico, disnea, hemoglobinuria, con hipertensión, taquicardia, desaturada, edema de miembros inferiores. Le hacemos estudios de laboratorio y encontramos justo una anemia que va a ser regenerativa con un CUMS negativo, con un perfil de hemolisis muy claro, una creatinina elevada. Y entonces establecemos el diagnóstico de infección de vías urinarias, una lesión renal aguda AKIN3 con requerimientos dialíticos, una anemia hemolítica CUMS negativo, y le hacemos un gammagrama para descartar una tromboembolia pulmonar. Entonces, esto es lo que tenemos que evaluar o hacer un diagnóstico sindromático para poder sospechar de esta enfermedad en una paciente que solo llegó con la afección renal y que eventualmente esto se resolvió. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a esta paciente para poder hacer ya el diagnóstico definitivo si tenemos la sospecha de la hemoglobinuria paroxística nocturna? Pues hacer la citometría de flujo. Y lo más recomendable desde hace ya un par de años, bueno, varios años más bien, es que nosotros tengamos o identifiquemos la ausencia más bien de 2 glucosilfosfatidilinositol en 2 linajes distintos, y siempre debe ir combinado con FLAIR. Entonces, lo que se busca es justamente la ausencia del anticuerpo monoclonal unido a la proteína que va unido a esa GPI y que tiene que estar también combinado con el FLAIR, como lo vamos a ver en las gráficas. La ventaja del FLAIR, que es la aerolisina fluorescente, es que se une justamente a la porción de glicano de la GPI, y eso permite, a diferencia del anticuerpo monoclonal, que se una a la misma región en las 2 células y aumente la sensibilidad y la especificidad de esta prueba. Algo muy importante es que tiene que ser tomada en tubo con EDTA, sangre periférica, no médula ósea, es donde se hace esta prueba porque se hace con monocitos, con neutrófilos,
que difícilmente vamos a tener o poder elegirlos de una manera más limpia a nivel de la médula ósea. Algo también muy relevante es que se debe de procesar en las primeras 24 y 48 horas porque la vida de los monocitos pues es muy lábil, 1 a 3 mililitros, y de preferencia la sensibilidad del citómetro de flujo es de 0.01%, se deben de contar por lo menos 500,000 células, así no 1 millón o 2 millones si fuera posible, a los que hacen la parte de citometría de flujo. Y en 2 linajes, entonces uno de los linajes que escogemos primero pues es los eritrocitos, ¿no? Los elegimos de acuerdo a complejidad y de acuerdo a tamaño y también identificándolos por el CD235. Ya que tenemos identificado que son eritrocitos, metemos el CD59 debido a que el CD55 no tiene una buena estabilidad en la citometría de flujo y mediante CD59 identificamos la ausencia ya sea de una forma parcial para llamarle tipo 2 o de una forma total para llamarle una clona de HPN tipo 3. Algo muy relevante justo en el linaje de eritrocitos es que el paciente no debería de tener transfusiones cercanas y que también puede variar mucho el tamaño de la clona al momento del diagnóstico por la gravedad de la enfermedad, debido a que hay enfermedades tan agresivas donde la vida media del eritrocito se puede reducir hasta 6 días y eso hace que el tamaño de la clona quede muy pequeño, pero de todas maneras se debe de medir la clona de eritrocitos porque va a ser relevante también desde el punto de vista tanto para diagnóstico como para el seguimiento de estos pacientes con el uso de los inhibidores. Y definitivamente el linaje más importante pues es el de los granulocitos. Vamos a tomar neutrófilos y los vamos a identificar primero por complejidad y por marcadores que no sean unidos a GPI, como lo vemos en esta imagen, y los monocitos, que va a ser igual marcadores como el CD64 no unido a GPI y por complejidad. Y después vamos a agarrar un marcador para los neutrófilos, el CD24 combinado con FLAIR, que sí va unido a GPI, para poder identificar cuáles son aquellos neutrófilos que tienen la ausencia de la expresión de la GPI y del FLAIR. Y en los monocitos tomamos el CD14 combinado con el FLAIR. Entonces, ¿cómo debe el citometrista de flujo reportarnos? Nos debe decir nivel de sensibilidad y nos debe decir cuánto porcentaje queda en la clona tipo 1, tipo 2, tipo 3 y en los eritrocitos. Y generalmente ellos no te van a dar el tamaño de la clona, pero es importante saber por la relevancia que tiene el tamaño de la clona en cuanto a los desenlaces de esta enfermedad y a las manifestaciones también, el tamaño de la clona. ¿Y cómo lo sacamos? Es la suma de la clona tipo 2 con la clona tipo 3, porque obviamente el 1 pues son normales. Entonces a esta paciente le hicimos este estudio y estos son la citometría en nuestro hospital donde podemos identificar a los eritrocitos en un 62.1% mediante la ausencia de CD59. Podemos identificar también al neutrófilo con la combinación de CD24 y de FLAIR con una clona de 99.2% y podemos identificar al monocito, ¿no? Con CD14 y FLAIR en un 97%. Finalmente, hablando del tercer punto, que son los criterios mínimos para el diagnóstico, a mí esta tabla de un artículo pues ya un poco antiguo, pero que sigue siendo pues muy útil, del doctor Parker, son los criterios mínimos para el diagnóstico. Necesito lo que me recomienda la citometría de flujo, que es la combinación de estos dos parámetros, en neutrófilos, en granulocitos, combinar FLAIR con CD14 para monocitos y para neutrófilos FLAIR con CD24. El linaje de eritrocitos, identificarlo por CD59 en el escenario de un paciente que tiene una hemólisis CUMS negativo, sobre todo hablando de hemoglobinuria paroxística nocturna, y siempre hacer la pregunta de cuándo se necesita biopsia de hueso, aspirado y cariotipo, que cada vez sabemos pues que se necesita menos, al menos de que sepamos o que sospechemos que el paciente tiene o está en el escenario de alguna falla medular para que podamos clasificar de manera adecuada a los pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna de acuerdo a la clasificación de Parker, que todos ustedes conocen como HPN clásica, HPN tipo falla medular y la HPN subclínica. Y para pasar al último punto, que la verdad me gustó, porque hacerte la pregunta de cuáles son los retos en la práctica clínica, pues es bastante complejo en nuestro país. Y entonces dije, bueno, ¿cuáles son los retos en otros países que muchos de ellos ya los tienen superados? Es esta diapositiva que pueden ver aquí. En otros países, hace un par de años tenían como reto mejorar la hemólisis extravascular, que definitivamente estaba asociada con el requerimiento transfusional de estos pacientes, mejorar la calidad de vida de los pacientes y los episodios de hemólisis de brecha, ¿no? Los paroxismos. Estas
retos de la práctica clínica fueron resueltos actualmente con el uso de los inhibidores de la vía proximal, ya fuera como monoterapia o combinados con los de la vía distal. Y ahora el problema pues es el costo o el problema al que se enfrentan estos países, es decir, ¿qué le voy a dar primero, no? Sin embargo, nuestra realidad pues no es esta, aunque ustedes saben y a mí me encanta la parte de los inhibidores del complemento y si le das el subcutáneo y si combinas ya cuál es mejor o no el otro y los resultados de los estudios. Pero sin embargo, como me pusieron esta pregunta, decidí hacer algo que ni siquiera le puse referencia porque lo hice yo, decir cuáles son los retos de la práctica clínica, pues en nuestro país lamentablemente empiezan los retos desde la sospecha del diagnóstico, como bien dijo Efren, en estos 136 pacientes que analizamos, la mediana para que el paciente fuera diagnosticado iba más o menos hasta 2 años y medio o hasta 3 años y por ahí un paciente que iba más de 10 años para lograr ser diagnosticado. Entonces realmente pues es una de las cosas que tendríamos que buscar resolver en nuestro país. La sospecha de diagnóstico y la otra es dónde hacer la citometría de flujo de buena calidad porque sabemos que no es un estudio al ser una enfermedad rara que podamos tener acceso en todos los hospitales. Entonces primero tendríamos que pensar cómo resolver esta parte. El acceso a inhibidores del complemento, porque como ustedes saben, no tenemos acceso en el sector público a los inhibidores del complemento de ningún tipo, así que ya si te preguntan si quieres proximal, distal, la verdad es que quiero acceso a alguno. Y ya que tengamos acceso, preguntarnos, ¿es el empleo de estos medicamentos de alto costo, si lo tengamos que someter a comité de a qué pacientes dárselos o no? Porque no se podría, pues se tendría que tener como lineamientos como en otros países de indicaciones muy claras de a quién tratar. Pues definitivamente, a pesar de que en otros países se ha demostrado que ha mejorado la supervivencia global, el uso de los inhibidores del complemento y la calidad de vida en nuestros pacientes, pues en nuestros pacientes eso no es cierto. Y entonces nos hacemos la pregunta de qué hacer por el momento, porque los pacientes siguen llegando a la consulta, los diagnosticamos por los que logran llegar a un lugar de tercer nivel. Y entonces nos hacemos la pregunta, tratamiento de soporte, anticoagular o no anticoagular y el trasplante, ¿no? Que típico los que se dedican más a trasplante quieren seguir viendo si el trasplante será una opción y evidentemente en nuestro país pues puede ser una pregunta válida, ¿no? Entonces, de soporte, sabemos que ácido fólico, que si el paciente se acompaña debido a la hemoglobinuria de una deficiencia de hierro, tenemos que darle hierro, siempre revisando no llevarlo a una sobrecarga de hierro en situaciones muy especiales. En los momentos de paroxismo, hidratación para disminuir el riesgo de nefropatía por pigmentos, transfusiones. Y bueno, los medicamentos que ven en el cuadro de color rosa, eritropoyetina, esteroides, danazol, no tienen un papel en hemoglobinuria paroxística con indicación de inhibidores del complemento. Y entonces me voy a la parte de anticoagulación, sobre todo considerando en aquellos pacientes que no tienen inhibidor del complemento. ¿Cuándo dejarla? En el escenario de una profilaxis primaria, pues pacientes con clonas mayores al 50%, pero no solo la clona, hay que considerar la actividad de la enfermedad y algo más sencillo es en profilaxis secundaria, ¿no? Si el paciente ya se trombosó, sabemos que lo tenemos que dejar anticoagulado. Uso de antiagregantes, la verdad es que no hay un consenso. Metas de INR, no hay un consenso, pero queda claro que debería de ser de 2 a 3. ¿Y de dónde sale esta evidencia del uso de los anticoagulantes en pacientes como profilaxis primaria? De un artículo muy viejito del 2003, donde todavía ni siquiera los inhibidores del complemento eran aprobados, pero ahí es donde estamos en nuestro país. Y les muestro rápidamente los resultados. Ellos lo que hicieron fue dejar profilaxis de manera retrospectiva y hicieron el análisis, pero profilaxis primaria en pacientes con hemoglobinuria paroxística clásica, clonas mayores del 50%, les dejaban warfarina con INR de 2 a 3, versus pacientes con HPN clásica, clonas mayores al 50% sin profilaxis. Y evaluaron la incidencia de trombosis a lo largo del tiempo y vean 35.6 aquellos que no tenían profilaxis y 0 aquellos pacientes que sí tenían profilaxis. Y justo por esta evidencia fue que nosotros empezamos a dejar en los pacientes uso de anticoagulación también. Y entonces hicimos también un análisis retrospectivo de aquellos que teníamos anticoagulados versus los que no. Fueron 44 pacientes con HPN clásica, documentamos una mediana de DHL de 1669, una mediana de tamaño de clona de 95. De estos pacientes, 43.2 tenían profilaxis primaria, de los cuales la mayoría eran con warfarina, solo un 10.5% con DOAC. Y los comparamos mediante un análisis bivariado muy sencillo, donde no encontrábamos diferencias en las características generales de los pacientes, situación importante, por ejemplo, con los niveles de DHL,
pero sí en trombosis. Aquellos pacientes que estaban con anticoagulación, 0% se trombosaron versus 20% de aquellos pacientes que estaban sin anticoagulación, con una P estadísticamente significativa, y justamente, pues aunque la evidencia es poca, es de ahí de donde utilizamos el anticoagulante en estos pacientes. Si vemos las curvas de supervivencia, no hay una diferencia estadísticamente significativa, hay una tendencia de que aquellos que se anticoagulaban tienen una mejor supervivencia que aquellos que no se anticoagulaban, como lo podemos ver en estas curvas de Kaplan y Meyer. ¿Y qué papel juega el trasplante? La verdad les traigo muy brevemente esta información, porque el trasplante, la evidencia que hay, la realidad es que es muy mala. Podemos observar aquí varios estudios, el Registro Internacional de Trasplante, donde la mayoría de estos pacientes tenían HPN clásica, porque hay que recordar que la mayor parte de estos estudios pues meten a los 3 tipos de HPN, y si hay más falla medular, pues va a tener más comportamiento de anemia plástica y va a tener mejores resultados. Entonces, justo uno de los que tiene una población más representativa de HPN clásica es el primer estudio, donde el 44% de los pacientes morían generalmente por falla al injerto. Y si comparabas a aquellos que tenían falla al injerto versus los que no, la supervivencia de los que tenían falla al injerto era de 10% a 2 años. La verdad es que muy pobre, y si observan para abajo, pues la mortalidad era muy parecida en el resto de los estudios. De los más representativos es el estudio francés del doctor Latour, que también es retrospectivo, de 211 pacientes que fueron trasplantados, de los cuales 85% eran HPNs clásicas. La mayoría fueron trasplantes de donador relacionado. Vean los porcentajes de Age agudo, 40.2%, crónico en un 27%, muertes de un 30.3%, y la mayoría de ellas por infecciones. Supervivencia global de 68%. Buscaron factores de riesgo para mortalidad, encontrando que trombosis aumentaba hasta 9 veces más, casi 10 veces más la muerte en estos pacientes, y es de ahí donde sale que si un paciente con HPN clásica trombosado y se te ocurre trasplantarlo, lo mejor es no, porque aumenta la mortalidad. Y ellos evaluaron la supervivencia en aquellos pacientes que tenían hemólisis, anemia plástica y trombosis, y vean, justamente los que estaban trombosados eran los que les iba peor. Dicen, bueno, pero en la época del eculizumab, el trasplante probablemente tenga mejores resultados. La verdad es que la evidencia es muy mala. Este es un estudio del Dr. Cooper del 2019, donde trasplantó a 55 pacientes con HPN, pero entre ellos algunos con las dos, ¿no? Dentro del espectro. 17 eran HPN clásica, y vean, muy parecido a lo que veíamos en el estudio pasado, los porcentajes de Age agudo, Age crónico, el porcentaje de muerte y la supervivencia 70% a 5 años. Solamente 2 recibieron eculizumab antes y después del trasplante. Y si comparamos esta curva de supervivencia con las curvas de supervivencia en la era pre-eculizumab, como lo podemos ver en esta diapositiva, pues la verdad es que no me ofrece, por lo menos lo que hay en la evidencia. No sé, necesitamos sacar evidencia nueva de trasplante en HPN, que lo veo difícil por lo que hay de los inhibidores del complemento. Pues yo no sé si yo trasplantaría a un paciente con HPN clásica, sobre todo comparándolo con el uso de los inhibidores del complemento, donde vemos que la supervivencia es mucho mejor. ¿En quién utilizar entonces el trasplante? Pues en pacientes que tienen falla medular queda muy claro. En no acceso a inhibidores del complemento, a mí no me queda claro, porque no sé si mejoro la supervivencia global de sus pacientes. Si se lleva a cabo, se recomienda un acondicionamiento no mieloablativo, y generalmente pues se recomienda también donadores idénticos. Y ya para terminar, puntos para reflexionar. Pues es importante considerar cuadro clínico y laboratorial, sobre todo por los porcentajes que les ponía de que hay pacientes que se diagnostican muchas veces por laboratorio antes de llegar, no de llegar a la parte clínica, sino más bien porque a veces no se interroga. Entonces necesitaríamos interrogar de una manera más acuciosa a esos pacientes, y lo ideal es que ahí los diagnosticáramos mediante citometría de flujo antes de que llegaran a tener los grandes desenlaces por los resultados que les mostraba en cuanto a mortalidad. Citometría de flujo sigue siendo el gol estándar. El problema es que no tenemos FLAIR en todos los lugares donde se hace citometría de flujo para HPN, y retos en México pues son muchísimos: diagnóstico oportuno, acceso a diagnóstico en todos lados, o por lo menos tener un centro de referencia donde se puede enviar, y bueno, ya ni hablar, acceso a tratamiento. Y bueno, muchas gracias por la invitación, y supongo que esta sesión extraordinaria es justamente porque es el mes de las enfermedades raras, y yo solo les dejo pensando en cada uno de nosotros qué hacemos por este grupo de pacientes con HPN en nuestro día a día, porque realmente es de las enfermedades hematológicas que es muy rara y que a veces pues a pocos hematólogos les interesa. Muchísimas gracias.
Buenas noches, yo soy Valentina Goldschmidt, soy hematóloga de Chile. Les agradezco mucho la invitación. Les voy a hablar sobre terapias dirigidas en hemoglobinuria paroxística nocturna. Bueno, ya conversamos con la presentación anterior que es una enfermedad infrecuente y que es una enfermedad que se traduce en una sensibilidad normal de las células sanguíneas a la lisis mediada por complemento. Hay tres tipos principales, la clásica, que es habitualmente la hemoglobinuria que tiene en general un clon alto de HPN y que es la presentación más clásica con hemoglobinuria, con hemólisis, con trombosis. Está la que está acompañada de fallo medular, que en general son las que se recomiendan más bien tratarlas como anemia plástica en el fondo, con inmunosupresores y con trasplante. Y está la subclínica, que en general son clones más bien pequeños, menos de 10%, y que la recomendación de tratamiento es hacer solamente seguimiento, y dependiendo del porcentaje del clon es cuánto se siguen. O sea, si el clon es menos de un 1%, en general se hace seguimiento de citometría anual, y si es que del 1 al 10% se hace en general cada 6 meses, siempre considerando al paciente y a los exámenes generales. Si es que hay algún cambio, hay que adelantar esos controles. Entonces, ¿cuándo vamos a partir tratamiento? Y de tratamiento me refiero en particular, o sea, ¿cuándo vamos a pensar que necesita algo y en particular un inhibidor del complemento? Existe como esta definición de alta carga de enfermedad, que es la LDH 1,5 veces el límite superior, más que tenga eventos de trombosis, que son siempre indicación de tratamiento, que tenga una anemia, que tenga síntomas asociados a la enfermedad, que tenga daño a órgano blanco, que ya los comentaron en la presentación previa, así que no voy a entrar en detalle. Y otra indicación de tratamiento a considerar es el embarazo. Entonces, ¿cómo tratamos? Bueno, ya con lo comentado recientemente, el trasplante halogénico de médula ósea sería la única terapia curativa de la enfermedad, pero tiene una mortalidad de procedimiento y de postprocedimiento sobre el 30%, por lo tanto, es una cosa discutible. Los inhibidores del complemento, que es la terapia que ha cambiado completamente el paradigma del tratamiento en HPN, y por supuesto siempre asociado al manejo de soporte y la prevención de complicaciones. Yo todo esto los voy a comentar un poco más adelante. Ya, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Lo que uno quiere es controlar la hemólisis, disminuir el riesgo de trombosis, disminuir la anemia y, por supuesto, los síntomas asociados al síndrome anémico, mejorar la sobrevida de los pacientes y mejorar la calidad de vida. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el sistema del complemento? Para poder entender cómo son estas terapias, hay que tener un poco, como hacerse un poco una idea de cómo funciona el sistema del complemento. Entonces, el sistema del complemento tiene tres como gatillantes de su actividad, ¿cierto? La vía clásica, la lectina y la alternativa. En este caso, nosotros nos enfocamos principalmente en la alternativa, porque las otras son activaciones que son mediadas por cosas bien externas. Hay ciertos como pasos como claves. Son la generación de las convertasas, tanto la C3 como la C5, y la formación del complejo de ataque membrana. ¿Qué son las convertasas? Son como complejos proteicos que lo que hacen es que rompen ciertas proteínas. La convertasa de C3 rompe C3 en C3A y C3B, que son proteínas que tienen efectos inflamatorios y efectos de opsonización. El C3A es una proteína inflamatoria de liberación de citoquina, etc. Y el C3B opsoniza las membranas. Y además el C3B forma parte de la convertasa de C5, que convierte el C5A, que también es una proteína más bien como de inflamatoria, que llama a los neutrófilos, etc. Y el C5B, que se queda en la membrana y que activa C6, C7, C8, C9 para formar el complejo de ataque membrana. Entonces, ¿qué pasa? Hay una activación permanente de la vía alternativa del complemento mediante por una forma que se llama takeover de C3, que es como una hidrolización espontánea de C3 que hace que permanentemente hay una activación pequeña del complemento que nos permite tener una especie como de vigilancia como preparada para defendernos de infecciones o qué sé yo. Y esta pequeña activación es la que genera que se produzca la hemólisis del HPN a pesar de no tener un gatillante específico. Entonces, por lo tanto, ahí siempre se está generando esta convertasa de C3, se está generando esta vía, la cual se inhibe cuando tenemos el C55, C59, se inhibe la activación del complemento, pero en los pacientes con HPN que no lo tienen, se produce la activación. Entonces, ¿cuál es la historia? Ya lo comentaron un poco antes, pero en el fondo se descubre un poco qué es el HPN como en los años 50, la fisiopatología se fue descubriendo poco a poco y el primer tratamiento aprobado por la FDA fue el 2007, que es el eculizumab.
Entonces y de ahí en adelante han aparecido muchos otros fármacos con otros targets que les voy a comentar un poco más adelante. Entonces, ya, primero tenemos los inhibidores terminales del complemento. Estos son principalmente estos tres, el eculizumab, el ravulizumab y el crovalimab. ¿Cómo funcionan? Lo que hacen es que, si ustedes ven en este dibujito, tenemos la misma vía del complemento. Acá tenemos el C3, que se convierte en C3A, que tiene el tema inflamatorio que les comentaba, el C3B, que activa las membranas celulares, que produce opsonización. Y tenemos el C5, que genera el 5A y el 5B. Y acá es donde actúa el eculizumab y el ravulizumab, que bloquean esto. Por lo tanto, esta cascada se corta acá. ¿Qué es lo importante de esto? Que el C3 y la convertasa del C3 sigue activa, por lo tanto, se genera opsonización de glóbulos rojos, que eso tiene importancia en las ciertas, como la hemólisis extravascular que aparece cuando están los bloqueadores de C5, y también tiene importancia que tiene cierta protección antiinfecciones. Por eso las recomendaciones en los inhibidores que son terminales, que van acá, son distintas, por ejemplo, en vacunación, que las que son proximales, porque cuando son más proximales se bloquea toda esta vía. ¿Y cómo se crea el eculizumab? Entonces, esto partió desde un modelo murino en que le inyectaron a ratoncitos la proteína C5 y para que formara anticuerpos, y eligieron el mejor anticuerpo de todos los miles que formaron en todos sus experimentos, el que tuviera mejor, que funcionara mejor contra el C5. Como esta inmunoglobulina no podían ponérsela a los humanos directamente porque evidentemente genera inmunogenicidad, lo que hicieron fue hacer una humanización. Agarraron inmunoglobulina humana y solamente mantuvieron los epítopes que son los que se unían a C5, y así es como lograron crear el eculizumab. El primer estudio, los estudios pivotales en realidad del eculizumab, el primero es el estudio Triumph, que este es un estudio que es un fase 3, que fue de eculizumab versus placebo, y fue un estudio que fue enfocado en eficacia, es decir, ¿funciona o no funciona? Fueron 87 pacientes, y si ven acá, en este gráfico, el primero es cómo bajó la LDH, ya eso que es como un subrogado para la hemólisis. Entonces acá ven cómo el eculizumab fue mucho más activo, o sea, comparado con el placebo que se mantuvo parejito, súper efectivo. Y acá se ve en esta tabla cómo aumentaron los glóbulos rojos tipo 3 en el fondo, que son los que están con enfermedad, y aumentan. Y eso es lógico porque al dejar de hemolizarse, los glóbulos rojos que están enfermos siguen en la circulación y tienen una vida relativamente normal. Y acá vemos, en este segundo gráfico, que son la necesidad de transfusiones. Un 50% de los pacientes tratados con eculizumab logró la independencia transfusional. Este estudio fue bien exigente en que los pacientes tenían que ser dependientes de transfusiones, entonces igual eran pacientes con mucha hemólisis y bien enfermos. Y este segundo estudio, que es un estudio abierto, en donde solamente no es comparativo, solamente se trataron con el eculizumab, el objetivo fue ver la seguridad y la consistencia a largo plazo. Y lo que logró fue demostrar seguridad, demostró la disminución de trombosis y demostró además disminución del daño renal, ¿ya? Acá también se ve que el principal efecto adverso de estas terapias, el más frecuente al menos, no el más grave, es la cefalea, y eso, la hipótesis es que al bloquear la hemólisis, aumenta bruscamente el óxido nítrico disponible porque la hemoglobina libre no lo captura en el fondo, y eso genera cefalea, y por eso habitualmente el inicio de las terapias los pacientes presentan cefalea. Pero pasa que el eculizumab se da cada 2 semanas, es endovenoso cada 2 semanas, entonces alguien dijo, bueno, eso igual implica que el paciente se tiene que estar acercando a un lugar a hacerse la administración, y que también pasa que cuando los niveles de los fármacos empiezan a decaer, se producen hemólisis de escape, es decir, cuando bajan los niveles plasmáticos, hacen episodios hemolíticos, y eso era más, en el fondo, se acercan a los periodos en que el eculizumab pierde su acción. Entonces alguien dijo, ok, ¿qué podemos hacer? Y allá nace el ravulizumab. El ravulizumab tiene un desarrollo de ingeniería que permite que tenga una vida mucho más larga, y eso funciona de la siguiente manera. Bueno, acá ven, el eculizumab unido con el C5 se pasa a las vesículas como el receptor FC neonatal, que así se llama, que en el fondo es como una especie de reciclador de inmunoglobulina, no solamente de esta, sino de cualquiera. Entonces, al unirse a la inmunoglobulina, esta inmunoglobulina finalmente se libera nuevamente al sistema y como que se reutiliza. Pero la afinidad que tenga con este receptor importa en cuánto se recicla. El eculizumab no es tan afín, por lo tanto, se degrada un gran porcentaje en el lisosoma. Y además,
el eculizumab no suelta el C5, entonces cuando se libera con la proteína. En cambio, el ravulizumab tiene dos ventajas. Uno, que su afinidad por este receptor reciclador, digamos, es mucho más alta y que además libera el C5 en pH ácido, el medio intracelular es mucho más ácido. Por lo tanto, se produce una degradación de C5 por el lisozoma y la liberación o reciclaje del ravulizumab es libre, es útil. Por eso la vida media llega hasta las 8 semanas. Y así es como se creó este fármaco. Y tiene estudios pivotales del 301 y 302. En 301, voy a mostrar algunas tablas solamente, en el fondo intentó ver que era un estudio de no inferioridad en pacientes vírgenes de tratamiento, donde se ven aquí en estas rayitas en el fondo que hay varios factores, que es la dependencia transfusional, la LDH, marcadores de calidad de vida, de fatiga, que en general son no inferiores a eculizumab, incluso hay cierta tendencia que favorece el ravulizumab. Y el 302 es un estudio que prueba en pacientes que ya venían con eculizumab si era seguro cambiarlos. Y eso demostró que en realidad lo mismo, el control de enfermedad se mantiene al cambio del tratamiento y sí que dentro de los outcomes tenían menos episodios de hemólisis de escape, que es esta hemólisis que les comentaba. Y eso pasa porque al tener una vida media mucho más larga, hay menos periodos en que baja la concentración del medicamento. Y luego nace el crovalimab. El crovalimab es aún mejor, es un medicamento que tiene más desarrollo de su reciclaje y por lo tanto logra que las dosis necesarias sean más chicas y por lo tanto permite la administración subcutánea. Y es una administración subcutánea cada 4 semanas. Y la otra gran gracia del crovalimab es que se une a un sitio diferente de C5. Existe un polimorfismo en ciertos pacientes, en particular en población asiática, que se llama R885H, que le genera resistencia al eculizumab. Entonces, igual es importante considerar que existen estos polimorfismos por pacientes que no les funciona el eculizumab y que sí funciona el crovalimab. Entonces, esa es otra gracia que tiene importante. En este estudio, es un estudio de eculizumab, donde, o sea, que en el fondo prueban eculizumab y después cambian a crovalimab o a mantener eculizumab y para ver la seguridad, y se ve que en el fondo, al menos al nivel del LDH como subrogado de hemólisis, la verdad es que no hay mucho cambio. Lo que tiene en particular, como desde el punto de perfil de efectos adversos, es que al hacer estos cambios, el eculizumab se une a un pedazo de la proteína C5 y el crovalimab se une a otro, como les comenté, y eso genera una formación de complejos inmunes que son transitorios y que es una hipersensibilidad tipo 3 que le genera artralgia, fiebre a los pacientes de forma transitoria en las primeras infusiones, que eso se vio en los estudios de este fármaco. Y este segundo estudio es un estudio que compara en pacientes no expuestos a tratamiento previo, crovalimab versus eculizumab en primera línea, y nuevamente se ve que todas las tablitas cruzan, o sea, todas las líneas cruzan, por lo tanto se demostró que su no inferioridad. Y luego tenemos los inhibidores proximales del complemento, que estos son algunos, ya el pegcetacoplan, el iptacopan y el danicopan. ¿Y por qué? ¿Por qué existen estos? Es el tema que les comentaba de la hemólisis extravascular. Al yo bloquear el C5, el C3 sigue activo y eso genera que se haga opsonización del glóbulo rojo y este glóbulo rojo opsonizado es sacado de la circulación y destruido por el sistema retículo endotelial. Esta hemólisis no tiende a ser, no es tan grave, no aumenta el riesgo no aumenta el riesgo de trombosis tampoco, pero sí mantiene a los pacientes con un síndrome anémico e incluso con requerimientos transfusionales. ¿Cuál es la definición de esto? No está bien claro, pero algunos estudios ocupan que cuando considerar que hay hemólisis extravascular relevante es cuando el paciente lleva al menos 6 meses de anti-C5 y tiene una anemia persistente, con reticulocitosis y con una LDH que no es tan alta, porque en el fondo no son hemólisis extravasculares, no son tan importantes. Y el pegcetacoplan es el primero que salió. Como vemos acá en el dibujo, actúa a nivel de C3, ya, o sea, mucho más atrás en la vía. El primer estudio que tiene es que este estudio de acá, que es el Pegasus, que se probó en pacientes con respuesta subóptima de eculizumab. Entonces, le agregaron pegcetacoplan a estos pacientes y después de un tiempo de que logren control de enfermedad, los separaron a volver a solo eculizumab o a mantener monoterapia con pegcetacoplan. Y aquí, como ustedes ven en esta tablita,
acá se separan estas curvas en que los que se mantuvieron con pegcetacoplan anduvieron mucho mejor, por lo menos respecto a esta, que es el nivel de hemoglobina, versus los de eculizumab, que volvieron a estar con esta respuesta subóptima. Hay otro estudio que no lo traje, que es el estudio PRINCE, que es en primera línea, que también demostró seguridad y efectividad, pero tiene más episodios de hemólisis de escape. Y hay otros inhibidores proximales, que son el iptacopan, por ejemplo, el danicopan y el vermicopan, que son inhibidores de otras partes, que son estas de acá. Entonces, tenemos la vía alternativa, que tenemos acá la convertasa, que era lo que conversamos inicialmente, y tenemos estos factores que son parte de la vía y que es lo que empiezan a bloquear estos otros fármacos. El iptacopan, estos fármacos son orales, esa es la gracia. El iptacopan es un inhibidor del factor B, tiene algunos estudios ya que han comprobado su eficacia, y es vía oral cada 12 horas. El danicopan es cada 8 horas y se usa como terapia complementaria a un inhibidor C5, y eso es porque al ser cada 8 horas la vía media es tan cortita que como monoterapia hacen muchos episodios de hemólisis de escape por la vía media, que básicamente el problema de estos fármacos, porque bueno, es fácil olvidarse de tomarse la pastilla, que en el fondo va a depender un poco del paciente, ¿no? La utilidad es muy buena, pero el problema es la adherencia a terapia por el riesgo de hacer esta hemólisis de escape. El vermicopan tiene estudios solo fase 2 y no ha llegado a fase 3 porque no ha tenido como outcomes tan buenos, así que no tiene un estudio pivotal. Y esto es un poco el resumen de estos fármacos. Entonces, el eculizumab que sea cada 2 semanas, endovenoso, el ravulizumab que sea cada 8 semanas, endovenoso, el crovalimab que es subcutáneo, que sea una vez al mes, el pegcetacoplan, que es un bloqueador C3, que sea subcutánea cada 2 semanas, y el iptacopan, que son orales, y el danicopan, que son orales, que también mejoran. Y en el fondo uno tiene que empezar a jugar, dependiendo del paciente, las características, cuál sería y el acceso sobre todo, cuál sería el mejor. ¿Cómo evaluamos la respuesta a los fármacos? Hay como parámetro ya establecido, que no voy a ahondar en eso, pero en el fondo se basa en tener una hemoglobina ya prácticamente normalizada, tener una LDH controlada, tener un recuento de reticulocitos bajo, y siempre considerar que en pacientes que no logran buena respuesta, ver que no tengan asociado algún elemento de falla medular. ¿Y qué es lo que es la hemólisis de escape? Que aquí voy a un poco más ahondar. En el fondo son estos episodios como de reactivación de la hemólisis en pacientes tratados. Entonces hay causas, y son dos principales, que sea una causa farmacocinética, que es por niveles inadecuados de medicamento, que si uno tuviera disponible uno puede medir los niveles de C5 libre y con eso poder establecer si es que efectivamente es un problema de nivel de fármaco, ¿no? O hemólisis farmacodinámica, que tiene que ver con condiciones que activan el complemento. En el fondo, las infecciones, la cirugía, embarazo, todo eso se activa en el complemento y logran como escaparse de esta inhibición farmacológica y generar esta hemólisis de escape. ¿Cómo se trata? En realidad no hay una estandarización de manejo. En general se usa transfusión de soporte, tromboprofilaxis, si es que es un paciente que no está anticoagulado, y se sugiere ajuste de dosis de terapia, ya sea aumentar la dosis, aumentar la frecuencia, o en pacientes que usan, por ejemplo, bloqueos proximales, usar también un bloqueo distal como adición, ¿ya? Porque en el fondo como agregar un segundo mecanismo de acción. El embarazo es una situación particular, porque es una situación en que hay una actividad, como por el mismo embarazo y por los cambios que se producen, hay una activación del complemento, y eso hace que aumente el riesgo de tener más síntomas, de tener trombosis, complicaciones. De hecho, tenía bastante mortalidad antes de la aparición de estos fármacos. El eculizumab es el único inhibidor con datos de seguridad y eficacia en embarazo, por lo tanto, al menos en la teoría, y hasta que haya más evidencia, la sugerencia es, si es que está usando otro, debería cambiarse al eculizumab. Y considerar que habitualmente requieren ajustes de dosis por este estado de hiperactivación. O sea, en el fondo hay que ajustarlo o aumentar la frecuencia para que sean efectivos. ¿Y cómo tratar? Este esquema es el que saqué de la guía española del 2023, que en el fondo depende un poco de lo que uno tiene. Nosotros acá en Chile, nosotros tampoco tenemos disponibilidad de esto en el sistema público, y en el sistema, o sea, solo hay pacientes que lo logran, pero siempre como judicializando el problema, nunca porque no tenemos acceso a ningún mecanismo de acceso, y en el sector privado, como el sistema previsional privado, pasa un poco lo mismo. También hay que judicializar porque son tan caros que habitualmente como que se niega un poco el acceso. Entonces acá lo que ellos sugieren es básicamente, en el fondo, si hay hemólisis o trombosis, iniciar un inhibidor del complemento y evaluar según cómo, si es que anda bien, mantenerlo, por supuesto. Si es que hay una hemólisis persistente, si es que es intravascular, evaluar tanto la farmacocinética como la farmacodinámica del fármaco, a ver si es que se puede corregir algo. Y si es extravascular, considerar un inhibidor proximal, que puede ser una adición de uno, o usar de frentón un inhibidor más proximal.
y si es que hay persistencia de anemia, pero sin hemólisis siempre considerar la insuficiencia medular o que haya déficit de fierro, o B12 o etcétera, alguna otra cosa que uno pueda solucionar. Y este otro, que es uno de un poco más nuevo y que esto no es como internacional y por lo tanto empiezan a aparecer todos los otros fármacos que uno no tiene acceso, sino que es como más bien teoría, solamente para mostrar que en este cuadrito hay un montón de estudios y un montón de moléculas que están en desarrollo. Algunos, por ejemplo, el cemdisiran, que es una molécula ARN que bloquea la producción de C5 a nivel hepático, o sea, tiene un mecanismo de acción muy distinto, y el KPC-104, que es un anticuerpo disfuncional que hace un bloqueo tanto proximal como distal. Todos estos son estudios súper precoces, pero hay hartas formas de inhibición y hartos fármacos que están en estudio. Y, bueno, otros aspectos del tratamiento que esto ya los están tocados por la doctora, pero los voy a así mencionar rapidito. Factores de riesgo para trombosis en HPN, que hay que considerar que cuando el clon es grande, cuando la LDH está alta, cuando ya tiene eventos trombóticos, por supuesto, cuando tiene clínica, hay que considerar que tiene más riesgo de tener eventos trombóticos. Y cuando hay una trombosis, la anticoagulación en general es insuficiente y hay que intentar hacer un bloqueo del complemento. Y el manejo de soporte habitual, lo mismo que comentaron antes, agregar que los corticoides no tienen ni una evidencia de efectividad, pero hay pacientes, que a mí me ha pasado que hay pacientes que me dicen que en las crisis se toman un poco de corticoides y se sienten mejor. Eso no hay ningún sustento como en estudios clínicos que lo avale, y obviamente los corticoides a largo plazo y según la dosis tienen sus complicaciones, entonces hay que evaluarlo paciente a paciente. Ahora, si uno no tiene acceso a nada y el paciente dice que algo controla la enfermedad, uno hace lo que tiene. Y considerar siempre la vacunación. Estos fármacos, los anticomplementos, generan sobre todo infecciones por capsulados por su mecanismo de acción. Por lo tanto, siempre hay que considerar que hay que vacunar antes de partir del tratamiento idealmente. Y si es que uno parte por una urgencia, entonces uno debería dar profilaxis antibiótica hasta tener el esquema de tratamiento completo. Cuando es de complemento terminal, por lo menos es la del meningococo. Y cuando es de complemento proximal, se recomienda también neumocócica y hemófilo. Ahora, uno podría vacunar en todo, es como la recomendación y el desde. Y esto es por lo que les comentaba, que al bloquear también desde C3 en adelante, se bloquea todo el mecanismo de funcionamiento del complemento. Y eso es lo que les quería contar. Bueno, regresamos ahora con la mesa redonda de preguntas y respuestas. Y bueno, me da mucha alegría comentarles que tenemos una audiencia muy grande. Tenemos 626 personas conectadas de todos los estados de la República y de muchos países de Latinoamérica. Tenemos asistentes de Venezuela, Ecuador, Perú, Paraguay, Colombia, Cuba, Bolivia, Argentina, Guatemala, Chile, Brasil, Nicaragua, de República Dominicana, Uruguay, Costa Rica, Honduras. Y tenemos muchas preguntas interesantes. Entonces, comenzamos con una pregunta del doctor Moisés Xolotl, que le pregunta a la doctora Elia: el daño renal que llegan a presentar los pacientes con HPN no es tan convencional, ya que se comporta como una tubulopatía denominada síndrome de Fanconi. ¿Podría comentar algo al respecto? No tocamos fisiopatología en esta sesión porque no nos lo pidieron, pero justamente lo del daño renal en pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna, la verdad es que está muy poco estudiado. Y sí, justo hay una serie de reportes de casos donde lo pueden definir como si fuera o diera manifestaciones de un síndrome de Fanconi. Hay algunos pacientes que van a ser así, el otro la nefropatía por pigmentos, la vasoconstricción, el daño que puede generar directamente la hemoglobina libre a nivel del riñón, o incluso también se han descrito en pacientes post-mortem la presencia de trombosis a nivel renal de microtrombos, pero es demasiado heterogéneo. Lo que está más documentado pues es la presencia de hemosiderina a nivel renal. Sin embargo, sí tiene toda la razón, el síndrome de Fanconi es uno de ellos, que se llega a presentar como un cuadro clínico inicial. Vale, gracias. Y una pregunta que repiten mucho es, voy a juntar ahí como varias preguntas en una sola. Nos preguntan cómo se le hace en un paciente que está con pancitopenia para llegar a tantos eventos leídos. Tú nos comentaste el ideal de más de 500,000, pero hay que aclarar que con más de 250,000 podríamos hacer el diagnóstico. Y luego nos preguntan también en otra parte que si en el protocolo para un tubo
de monocitos, otro de neutrófilos y otro de eritrocitos, ¿con qué cantidad máxima se puede marcar para lograr todos esos millones de eventos? O sea, ¿tú qué recomendarías? ¿Cuántos tubos mandar y eso? En un paciente que tiene pancitopenia y sospecha de HPN. Digo yo, ¿sí? Sí. Bueno, normalmente lo que te dicen las recomendaciones y lo que nosotros hacemos en el instituto, y nunca hemos tenido un problema con nuestra citometrista de flujo, es que mandamos solamente un tubo con 3 mililitros. Y con eso, o sea, si el paciente tiene pancitopenia, sobre todo en el escenario de una anemia plástica, pues la verdad es que si tiene la clona ahí, nos va a salir positiva, sobre todo la sensibilidad que manejamos nosotros es de 0.01%. Obviamente, si tiene algo más allá, difícilmente lo vamos a poder visualizar porque es lo que nos establece en nuestro laboratorio, ¿no? Y cada laboratorio tendrá ahí su nivel de sensibilidad, que creo que puede depender de eso. Vale, y para ambas doctoras, nos preguntan también acerca de la anticoagulación en paciente con HPN, que si cuál es el mejor anticoagulante en estos pacientes, que si hay alguna evidencia científica que nos digan que uno u otro esquema de anticoagulación es mejor. O sea, perdón, tengo mala conexión, ¿no? se me corta, así que si no me escuchan. En general, hay mucha evidencia con implantes directos, así que habitualmente se recomienda vitamina K y en cuadros agudos, heparina no fraccionado de bajo peso como terapia inicial es lo que está recomendado, por lo menos de lo que sé yo. No sé si ella tiene alguna referencia, pero la verdad es que por lo visto como que no hay mucha evidencia y se ha visto que hay trombosis durante anticoagulación con directo, entonces no se recomienda. Digo, como la evidencia, como yo se la mostré, no es tan buena y cada vez va a ser menos. ¿Por qué? Pues porque ya están los inhibidores del complemento, ¿no? En el escenario de sobre todo una profilaxis primaria. La evidencia más grande dentro de lo malo que es, como lo retrospectivo que pusimos ahí del estudio del doctor Peter Hillman, es con warfarina, ¿no? Sin embargo, este estudio, que eso no se lo mostré porque hablaba acerca de la incidencia de trombosis ya en pacientes con inhibidores del complemento y no me correspondía, pero es justamente un estudio muy reciente del doctor Carmelo, que fue publicado en Blood y ya hacen un mayor uso de DOACs, ¿no? Nosotros, aunque es un abstract, lo sé, pero 10.54% de los pacientes también los veíamos con DOACs y la verdad es que parecen ser muy seguros, ¿no? Entonces, yo diría, no es como recomendaciones de expertos que te dicen antagonistas de vitamina K sería lo más seguro en el escenario fuera de hospitalización, por supuesto, o bien dejarles los DOACs no sería una mala opción. Incluso yo una de las preguntas que me hago, sobre todo en nuestro escenario que no tenemos inhibidores del complemento, es si en estos pacientes a lo mejor dejar dosis más bajas de los DOACs será un buen, los protegerá bien o no, ¿no? La verdad es que para eso pues no tenemos respuesta. Vale, y continuando con la parte de trombosis y anticoagulación, también nos pregunta la doctora Laura Liliana Regalado Sánchez que si la anticoagulación después de un primer evento trombótico debería ser indefinida y que si el tratamiento con inhibidores del complemento permite suspender la anticoagulación y si existe indicación de anticoagulación primaria en pacientes de alto riesgo. Bueno, nos hizo 3 preguntas en una. Hay hay algunas referencias que dicen que uno puede mantener el anticoagulante por como 3 a 6 meses hasta que uno tenga una inhibición del complemento efectiva. O sea, en el fondo podría ser transitoria. Ahora, claro, una cosa es la teoría y la otra cosa es depende del paciente, depende de la gravedad de la primera trombosis. Igual es difícil el tema de la anticoagulación en general en cualquier paciente, una cosa es lo que dicen las guías y otra cosa es lo que uno hace. Ahora, en teoría, porque finalmente uno logra controlar el riesgo trombótico con los inhibidores de complemento. Entonces, dice que si uno podría efectivamente suspender después de 3 a 6 meses de terapia efectiva. Yo creo que eso uno ve paciente a paciente, depende de la gravedad de la primera trombosis, si tiene secuelas, por ejemplo, si tiene una cavernomatosis portal que le aumenta el riesgo no solamente por el HPN, ahí uno tiene que considerar otras variables para la toma de decisiones. Eso.
No sé si Elia tiene alguna otra opinión al respecto. No, la verdad es que totalmente de acuerdo. Cada vez, antes era algo como muy discutible, pero cada vez queda más claro, ¿no? Que se maneje como cualquier otro tipo de trombosis, sobre todo si tienes acceso a inhibidores del complemento, el paciente está trombosado, entonces lo dejas, como bien dijo la doctora, de 3 a 6 meses, porque es lo que dejas a un paciente con un evento de trombosis, si ya tienes un control de la hemólisis o de la alta actividad de la enfermedad, ¿no? O sea, lo tratas como cualquier trombosis si tienes tratamiento. El problema es, pues, cuando no tienes tratamiento, si tienes que dejarlo, si ya se trombosó con una anticoagulación de manera indefinida, como una profilaxis secundaria. Y bueno, yo estoy a favor de la profilaxis primaria en el escenario de ausencia de inhibidores del complemento. De acuerdo. También nos preguntan que si existen pacientes o bueno, sí los hemos leído, reportados estos pacientes con otras enfermedades fuera de fallas medulares con HPN, pero nos pregunta la doctora Flor Carrera que si un paciente perdón, no sé si es la doctora Flor Carrera, pero nos preguntaron si un paciente sí, puede tener HPN y leucemia al mismo tiempo. No sé si ustedes han visto algún caso, yo solo he visto en el contexto de fallas medulares, aunque sí está reportado en otras enfermedades mieloproliferativas y todo esto. Yo en lo personal no he visto nunca. Ahora, yo en medicina no existen los absolutos, así que yo jamás diría que es imposible, pero yo en lo personal no he visto. Y ahora tampoco tenemos tantos pacientes, a diferencia de que en México tienen su registro de pacientes y que claramente tienen bastante más desarrollado el tema del análisis. Acá nosotros no tenemos un registro nacional, así que al final tampoco tengo una casuística, o sea, mi casuística más bien personal que a nivel país. Pero claro, va a depender si es que hay mutación adicional, probablemente un paciente que tiene alguna evolución clonal, que predisponga, pudiese evolucionar o sea, no parece nada descabellado, si realmente son enfermedades mieloides con mutaciones que se van como un poco por el mismo lado. No me ha tocado verlo, pero no lo descartaría por completo. Vale, no sé si Elia tenga experiencia con algún caso fuera de fallas medulares y HPN. Pues más bien la evolución clonal de la enfermedad, ¿no? Que no, probablemente algunos de sus pacientes con HPN que pueden llegar a evolucionar, lo más a lo que han llegado los que tenemos nosotros o lo que ha tocado ver, ese síndrome mielodisplásico, ¿no? De riesgo alto y pues evidentemente si eso lo diagnosticas, lo trasplantas y ya tendrías que evitar que el paciente evolucionara hacia una leucemia. Pero así debut de HPN clásica y tener una leucemia, la verdad es que no. Y si nos vamos un poco a lo que hay en la literatura, pues también es muy poco lo que está descrito y el proporción de pacientes que tienen PIGA, que tienen asociada a otro tipo de mutaciones mieloides, ¿no? Como para predisponerte a una leucemia mieloide aguda. Entonces yo vería que de por sí es una enfermedad rara, entonces todavía que debute como HPN y luego leucemia, la verdad es que lo veo menos probable, pero bueno, pues son enfermedades clonales, ¿no? Y el doctor Pedro Arturo Zárate Rodríguez nos pregunta qué opinión tienen sobre el uso de FLAIR con CD157, que ha demostrado tener mayor sensibilidad para identificar clonas de HPN en granulocitos y monocitos, combinación recomendada en diferentes guías para el diagnóstico por citometría de flujo. ¿Cuál es su opinión personal y su experiencia con este marcador? No sé si quisieras contestar antes, Elia, y después la doctora Valentina. Yo no tengo experiencia con el CD157. Sé que en la literatura viene como una opción que puedes utilizar incluso en lugares donde hay menos recursos, incluso si no tienes FLAIR también te lo proponen, pero la verdad es que pues FLAIR bien, o sea, vaya, FLAIR es algo fundamental combinado con alguna de las anticuerpo monoclonal que vaya unido a una de las proteínas de GPI, es lo más recomendable en la literatura, ¿no? Entonces yo no tengo experiencia con CD57 porque afortunadamente no hemos tenido escasez en el hospital de CD14 y de CD24, ¿no? Como lo describe Parker ya desde el 2005. Sí, yo tampoco la verdad es que lo he ocupado, no tengo ni experiencia ni conocimiento específico al respecto. Vale, ahí yo me permitiré responder un poquito al respecto. Nosotros como en el hospital no tenemos FLAIR, sí estamos utilizando las pruebas patrocinadas por AstraZeneca y bueno, en las pruebas patrocinadas sí se está haciendo CD57 en combinación con FLAIR para detección de granulocitos y monocitos, que pareciera que resulta ser un marcador más estable
y que tiene una buena calidad para la detección de las clonas. Entonces, bueno, nosotros lo estamos usando, ya no utilizamos, o más bien, en las pruebas patrocinadas ya no están utilizando los otros marcadores o los usan en conjunto. Y bueno, nos preguntan, la doctora Flor Carrera también, que yo creo que esta es una pregunta importante porque a veces sí nos llega a pasar en la práctica clínica que un paciente, bueno, para el diagnóstico sabemos que las 3 líneas celulares van a estar afectadas, ¿no? Eritrocitos en menor proporción por la hemólisis activa, granulocitos y monocitos que tienen que tener una proporción muy parecida de afectación, pero nos pregunta ella qué pasa cuando en un reporte nos indican solamente una población afectada, o sea, granulocitos o monocitos. ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Porque pues las pruebas no son tan económicas. No sé si la doctora Valentina nos quiera comentar primero. O sea, lo que pasa es que es complejo. Yo creo que va un poco si uno no tiene acceso a repetirlo en otro centro o depende si uno confía en ese centro o no. Yo creo que siempre hay que intentar, si uno tiene dudas, porque no calza mucho como lo que uno esperaría, uno intentaría repetirlo. Si no, si no hay ninguna opción, yo consideraría si es que la clínica se asocia fuertemente, lo asumiría como que es, lo asumiría como el examen, como si fuera de todas las líneas en el fondo. Porque todo depende un poco del contexto de posibilidad de repetir o no repetir el estudio o de la confiabilidad del laboratorio. Vale. Elia, ¿tú qué harías en ese contexto? Pues igual, la doctora buscarlo, bueno, si no tengo acceso, pues lo pido a la farma. Pues sí, Claro. ¿no? Para tener un resultado más seguro. Sí, mientras tengamos esa herramienta disponible, sí hay que usarla. Yo creo que hay que confirmar porque una sola clona pues no nos hace el diagnóstico y probablemente vaya un error y tengamos que repetir la prueba. Y nos pregunta también el doctor Moisés Cholot, de acuerdo, dice, el advenimiento de moléculas más pequeñas derivadas de los mismos inhibidores actuales de C5 podrán resolver la mejor respuesta y evitar la hemólisis extravascular en el futuro. Por ejemplo, Zilucoplan. ¿Ustedes qué piensan al respecto? No sé si quieras contestar primero Elia, después la doctora Valentina. O sea, si estas moléculas, la pregunta exactamente puede ser. Moléculas derivadas de moléculas más pequeñas derivadas de inhibidores actuales de C5, como Zilucoplan. Pues yo la verdad todavía no tengo experiencia con moléculas más pequeñas. Lo que pasa es que por lógica, en realidad, si es que un inhibidor de C5 no debería, como fisiopatológicamente no va a disminuir mucho la hemólisis extravascular porque es mucho más tardío. En el fondo, lo que va a lograr el manejo son las moléculas que son más proximales, que tienen sus ventajas y sus desventajas, pero de C5 yo no veo, no tengo en este momento así como súper claro del Zilucoplan en particular, pero al ser de C5, por lógica, la parte como extravascular no la controla. Lo que sí puede ir controlando mejor por el tema del reciclaje, la vida media, es evitar tener mejores resultados en la hemólisis de escape, eso sí. Vale, vamos a terminar con 2 preguntas. No alcanzamos a responderlas todas porque son muchas. Gracias por tantas preguntas. El doctor Jaime Alfonso Bracho Betancourt nos pregunta a la doctora Valentina. Bueno, nos dice excelentes exposiciones y la pregunta es, sugerencia de manejo en una paciente embarazada en el último mes previo al parto con sospecha de hemoglobinuria paroxística nocturna con una anemia con hemoglobina de 8 gramos sobre decilitro con reticulocitosis y leve hiperbilirrubinemia indirecta con un directo negativo. ¿Usted qué sugeriría si esta paciente debe terminar su embarazo a través de parto vaginal versus cesárea? Lo que pasa es que yo creo que
o sea, obviamente la conversación va con el gine y la complicación que ellos se hagan, pero yo creo que tromboprofilaxis y el uso de bloqueador de eculizumab es lo que yo recomendaría, no más bien que la vía del parto, que no creo que se afecte, es evitar que tenga complicaciones del parto y puerperio, básicamente de la trombosis, como aumenta, y sobre todo en el último trimestre, cuando más actividad del complemento hay, es cuando tienen más riesgo. Entonces, yo en ese paciente, sí, es que está disponible, insisto, nosotros acá en Chile no tenemos grandes disponibilidades de estos fármacos, yo creo que incluso menos que probablemente en México, pero el concepto de usar eculizumab, profilaxis, si no ha tenido trombosis, usar profilaxis antitrombótica y la vía del parto, yo creo que me parece, me es indistinto en este sentido. Y por último, el doctor Carlos Martínez Murillo nos pregunta, bueno, primero hace una felicitación especial a la doctora Elia Podaca y la pregunta es, ¿necesario hacer en todos los pacientes como protocolo gammagrafía pulmonar aunque éste no tenga sospecha de trombosis, como en el caso clínico que presentó, que tiene 700 nanogramos de dímero D? Gracias y felicidades, doctor Martínez Murillo. Pues es una buena pregunta porque está bien discutido, ¿no? Está bien discutido en los diferentes consensos de expertos si al momento de que tú diagnosticas un paciente con HPN habría que hacerles, ya a esa paciente le hicimos gamagrama porque traía lesión renal, ¿no? Pero hacerles una angiotomografía. Es variable las opiniones, pero la mayoría de los consensos de expertos, que es lo que tenemos en HPN más que guías, recomiendan que sí. ¿Por qué? Porque hay evidencia previa donde se ha visto que pueden estar trombosados sin tener un cuadro clínico y entonces sí te cambia la decisión de tratamiento en esos pacientes, ¿no? Luego sabes que les vas a iniciar el inhibidor, pero no sabes si los vas a anticoagular o no los 3 a los 6 meses. Entonces, la realidad es que si les haces la angiotomografía y el paciente está trombosado, pues sí lo dejas anticoagulado, ¿no? Entonces, yo sí se las hago, pero sobre todo porque tengo acceso, ¿no? Y si el paciente puede pagar, pues bueno, se lo hacemos, pero sí es algo discutido en la literatura. Sí. Bueno, nos quedan unos minutitos nada más, entonces voy a agregar otras 2 preguntas. Un caso dice, ¿han tenido casos de pacientes que no toleran, que no toleran el Deferacirox en caso de sobrecarga de hierro secundario a transfusiones? Bueno, supongo que quiere preguntar qué hacemos en el caso de los pacientes que no toleran la quelación de hierro vía oral. Nosotros solo tenemos Deferacirox en el IMSS para quelar a los pacientes, entonces si no toleran Deferacirox, pues difícilmente los vamos a poder quelar. No sé si ustedes, Celia, tengan algún otro quelante y dado que, por ejemplo, la deferripona se asocia a granulocitosis y todo eso, si han tenido experiencia utilizándola o utilizando otro quelante. Digo, es un tema como más de falla medular, porque en HPN es rarísimo ver sobrecarga de hierro, Sí. que sea por iatrogenia o porque el paciente hace lesión renal. En HPN, la verdad, a mí no me ha tocado utilizarlo. ¿Por qué? Porque de hecho lo he visto en uno de mis pacientes donde lo hizo secundario a la enfermedad renal y requerimiento transfusional y además tenía ahí un componente como de síndrome mielodisplásico, pero por la lesión renal pues no se le podía dar el SGADE. Entonces, los otros 2 quelantes que están descritos en la literatura y que se utilizan muchísimo en talasemias, según yo, no existen en México, entonces no tenemos muchas opciones. Nosotros lo que llegamos a hacer, y lo comentábamos el día de ayer en la sesión de AMA, quienes tuvieron oportunidad de conectarse, era usar el pasto de trigo, porque hay 2 abstracts por ahí que valoran muy poquita evidencia, pero ahí está, es en talasemia, y otro es un abstract de JCO, donde sí te reduce los niveles de ferritina. Entonces, la verdad es que yo lo uso en la consulta, no hace daño y es basándome en esta literatura. Vale, de acuerdo. Y bueno, comentaré alguna última aquí rapidísimo que nos preguntan de un paciente con HPN de 7-8 años de evolución que persiste con pancitopenia grave y que con altos requerimientos transfusionales, sin deficiencias de vitaminas ni nada, y con una médula ósea hipercelular. Y la pregunta es, ¿se asume que es evolución clonal de la enfermedad? No se ha podido realizar nuevamente la citometría de flujo por los altos requerimientos transfusionales.
Ahí, bueno, yo creo primero el seguimiento es indispensable, eso nos lo podrá aclarar ahorita más la doctora Elia. Y la otra, nosotros no dejamos de tomar pruebas por transfusiones. Igual, no sé, Elia, si quieres comentar al respecto. Pues a lo mejor más bien la evolución clonal de este paciente puede ser hacia un síndrome mielodisplásico. No sé qué edad tenga, pero ni tampoco la gravedad de las citopenias, porque solo comentan pancitopenia, pero pues comentan por ahí que tiene hipercelularidad. Valdría la pena evaluar si este paciente no hizo más bien una evolución clonal, aunque es más raro, pero puede existir, hacia un síndrome mielodisplásico. ¿Qué se podría hacer? Pues aspirarlo, tomarle, si es posible, yo sé que es complejo, pero un panel molecular mieloide para valorar si tiene alguna mutación, un cariotipo, aunque sea, y ver si más bien no está evolucionando hacia algo más. A lo mejor hasta la clona ya la perdió. No sé si tenía hemólisis o no, pero suena más a un SMD. Sí, creo que es muy importante que hagan el estudio nuevamente de la citometría de flujo, aunque se esté transfundiendo, finalmente granulocitos y monocitos pues no se afectarán por esa situación, y como dice la doctora, pues hay un 10% que puede revertir esa clona e incluso llegar a desaparecer la clona de HPN si no era muy grande, y ver si no ahora estás enfrentándote a un síndrome mielodisplásico hipercelular realmente. Y por último, la doctora Carla Yamile nos pregunta si esto ya es fuera de la HPN, si el curso que anunciamos al inicio de la sesión tendrá algún costo. No, es totalmente gratuito y tiene valor curricular, y como lo habíamos comentado, estará durante 3 meses disponible online, on demand, para cuando puedan tomarlo. Y bueno, con estas preguntas ya damos por terminada la sesión. Una disculpa para aquellos que no les pudimos responder las preguntas, es que sí tuvimos muchísimas. Y les agradecemos su asistencia y las excelentes presentaciones a ambas doctoras, la doctora Elixela Apodaca y la doctora Valentina Goldschmidt de Chile. Muchas gracias por acompañarnos y no olviden contestar la encuesta de satisfacción al final de la presentación y descargar su constancia. Y a nombre de la Asociación de Hematología Mexicana, pues nos despedimos. El doctor Efren Montaño ahorita ya no se puede despedir, pero les agradecemos su asistencia. Hasta luego.